Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante titulado Sistema de Gestión de Seguridad de Información, SGSI, requisitos claves y estructura basadas en la ISO 27001. Muy bien. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver este tema que es muy interesante, ¿no? Bueno, como todos sabemos, un CGI es un conjunto de políticas, de procedimientos y controles, ¿no? Que una organización establece, ¿no? Para gestionar de manera sistemática la protección de su información. Entonces, el objetivo principal de un SGCI es salvaguardar, ¿no? Los activos de información de una organización, asegurando su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad. Muy bien. Muy bien, si alguien desea adquirir algún voucher de Sartipro, estamos de promoción. El precio es de 400 soles o $100. Bien, lo puede pagar con PayPal, con Yape acá en Perú o con Visa Débito, Visa Crédito. Bien, si alguien desea una capacitación premium, también eso tiene un precio ya de $550. Incluye capacitación, unas 60 horas, porque ahí el objetivo es implementar un SGCI. Muy bien, desde cero hasta la auditoría interna. Muy bien. Y si son dos alumnos, el precio ya varía $400 cada uno. Si son tres alumnos, ya varía también, son $350 cada uno. Bien, muy bien. Entonces, mi WhatsApp es el 993-261-682. La empresa en la cual trabajo es Corigitexa, que es una empresa peruana especializada en transformación digital, todo lo que es ciberseguridad, implementación de normas ISO, ethical hacking, privacidad de la información, etcétera. Muy bien. Somos consultores y auditores, ¿no? Y formadores. Muy bien. Ofrecemos diferentes capacitaciones de manera personalizada a empresas y también a profesionales. Muy bien. Eh, Muy bien, entonces mi correo es amador.izarra@gmail.com. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy bien. Un SGCI, ¿no? Como le establece la norma la 27001, no se trata de solo de implementar tecnología, sino de un enfoque integral, ¿no? Que involucra a toda la organización, desde la alta dirección hasta cada empleado. Muy bien. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí, por ejemplo, los tres principios clave, ¿no? Que se basan en un SGCI, ¿no? Confidencialidad, que asegura que la información sea accesible solo para aquellos que estén autorizados a verla, y esto implica proteger los datos de revelaciones no autorizadas. La integridad garantiza que la información no sea alterada de manera no autorizada, y esto significa, ¿no? Que los datos deben ser precisos, deben ser completos, y cualquier cambio debe ser rastreable y aprobado. Muy bien. Y disponibilidad significa que asegura que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados cuando lo necesiten. Muy bien. Y esto previene interrupciones en el servicio. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a ponerle acá play. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Aquí mostramos el índice de la agenda. Qué es un SGCI, la importancia del SGCI, el marco normativo, principios fundamentales, el ciclo PDCA en el SGCI. La fase planificar, la fase hacer, la fase verificar y la fase actuar. Muy bien. Después vemos la estructura organizacional, el análisis de riesgos, los controles de seguridad, la documentación, las auditorías internas, la revisión por la dirección, la mejora continua, los beneficios y las conclusiones. Muy bien. ¿Qué es un SGCI? Muy bien. ¿Qué es un SGCI? Ahí indica la definición, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos del SGCI? Muy bien. Muy bien. Después, ahí menciona también ¿no? Varios temitas, ¿no? Confidencialidad, ¿no? Menciona también integridad, menciona disponibilidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a proceder a explicar. Muy bien. Entonces, como le he indicado, ¿no? Un SGSI, ¿no? O un sistema de gestión de información es un conjunto de políticas, de procedimientos y controles que una organización establece, ¿no? Para gestionar de manera sistemática la protección de su información. Y el objetivo es salvaguardar los activos de la información, ¿no? Lo que se conoce como la tríada, ¿no? El SID o CIA, por sus siglas en inglés, ¿no? Que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Muy bien. Muy bien, ¿cuáles serían los objetivos principales? Ahí mencionan algunos objetivos, ¿no? Que es establecer un enfoque sistemático,
minimizar riesgos de seguridad, garantizar la continuidad operativa y cumplir requisitos legales y normativos. Muy bien. ¿Qué más? Mitigar riesgos, por ejemplo, ¿no? Que es identificar, evaluar y tratar las amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Que pueden afectar la información de la organización. Otro objetivo principal, encontramos acá, asegurar la continuidad del negocio o garantizar continuidad operativa, que es lo mismo. Eso quiere decir implementar un plan de acción, ¿no? Para que la organización pueda seguir operando a pesar de incidentes de seguridad. Muy bien. Después, otro objetivo es cumplir con las regulaciones, o sea, hay que satisfacer las exigencias legales y normativas aplicables a la gestión de los datos, como el GDPR o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, etcétera, ¿no? Otro objetivo principal de un SGSI es mejorar la reputación, muy bien. Demostrar a clientes y socios, ¿no? Que la información se maneja de forma segura, ¿no? Lo que genera confianza y una ventaja competitiva. Muy bien. Muy bien. Hay que tener presente que el SGD siempre se va a basar en una evaluación de riesgos, muy bien, y su nivel de aceptación para implementar controles adecuados, muy bien. Eso quiere decir que primero tenemos que realizar el proceso de gestión de riesgos, como lo define el numeral 6 y tenemos que ejecutarlo como lo define el numeral 8. ¿No? Y de ahí tenemos que realizar dos matrices, ¿no? La matriz de evaluación de riesgos y la matriz de tratamiento de riesgo. Y la matriz de tratamiento al riesgo, ahí va a estar plasmada toda la información relacionada a los controles que necesito. Muy bien, después viene el SOA, ¿no? Y después del SOA viene el plan de implementación de control. Muy bien. Muy bien, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, estos son los tres pilares, ¿no? Que son la base de la seguridad de la información. La seguridad, perdón, la confidencialidad garantiza, ¿no? Que la información solo sea accesible para las personas autorizadas y se trata de proteger los datos de revelaciones no autorizadas, ¿no? Un ejemplo de confidencialidad, por ejemplo, un banco implementa un sistema de autenticación de dos factores, 2FA, ¿no? Para que solo los clientes con su contraseña y un código enviado a su teléfono puedan acceder a su cuenta. Muy bien. ¿Esto qué va a asegurar? Esto va a asegurar que la información financiera sea privada. La integridad asegura que la información no ha sido alterada, ni modificada o destruida de manera no autorizada. La información debe ser precisa y debe ser completa. Muy bien. Ejemplo de integridad. Un hospital utiliza una firma digital en los historiales clínicos electrónicos para verificar que los datos del paciente no han sido manipulados y previenen de una fuente confiable, ¿no? Y esto mantiene la exactitud de los registros médicos. Muy bien. Disponibilidad garantiza que la información y los sistemas que la procesan estén accesibles, ¿no? Para los usuarios autorizados cuando se necesita. Ejemplo de disponibilidad, por ejemplo, ¿no? Una tienda en línea tiene servidores redundantes y un plan de respaldo para que en caso de un fallo en el servidor principal, los clientes puedan seguir accediendo, ¿no? Al sitio web y realizar compras sin interrupción. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ir avanzando. Muy bien, ahí menciona importancia del SGSI, ¿no? Del SGSI en las organizaciones. Muy bien. A ver, deme un segundo. Sí, ¿aló? ¿Aló? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia del SGSI en las organizaciones? Bueno, la importancia del SGSI en las organizaciones es fundamental, ¿no? Para proteger uno de sus activos más valiosos, que es la información. Entonces, en el mundo digital de hoy, donde los ciberataques son una amenaza constante, un SGSI no es solo una medida de precaución, sino también es una estrategia crítica de negocio. Muy bien. Un SGCI ayuda a las organizaciones a pasar de un enfoque reactivo, que es actuar solo después de un incidente, a un enfoque proactivo, donde los riesgos se identifican, ¿no? Y gestionan de manera continua. Muy bien. ¿Qué más? Ahí habla de algunos beneficios clave, yo les puedo mencionar algunos otros también, por ejemplo, el tema de protección contra riesgos cibernéticos. O sea que un SGCI permite a las organizaciones identificar sus activos, ¿no? De información más críticos, como datos de clientes, secretos comerciales, propiedad intelectual, etcétera, y los riesgos a los que están expuestos. Entonces, al entender las amenazas y las vulnerabilidades, se pueden implementar controles de seguridad adecuados, ¿no? Para mitigar o eliminar esos riesgos. Muy bien. ¿Cómo sería un ejemplo en protección contra riesgos cibernéticos? Por ejemplo, ¿no? Una empresa de tecnología utiliza un SGSI, ¿no? Para evaluar el riesgo de robo de su código fuente. Entonces, como resultado, decide implementar la encriptación de datos
controles de acceso más estrictos y capacitación para el personal. Muy bien. ¿Qué más? Otro beneficio de un SGSI. Beneficio clave podría ser también, o es, ¿no? El cumplimiento legal y normativo. O sea que muchas industrias, ¿no? Y regulaciones gubernamentales como el GDPR en Europa, ¿no? O leyes de protección de datos en diferentes países, exigen a las organizaciones proteger la información personal. Entonces, un SGSI, especialmente si se basa en una norma como la 27001, proporciona un marco estructurado, ¿no? Para cumplir con estas exigencias, evitando multas y sanciones legales. Muy bien. Otro beneficio clave encontramos la mejora de la reputación y la confianza, ¿no? Que no se mencionan ahí, ¿no? Pero vamos a seguir explicando. Por ejemplo, el tema de la mejora de la reputación y confianza, en un mercado competitivo, la seguridad de la información es un factor diferenciador. Entonces, un SGCI demuestra a clientes, socios y proveedores que la organización se toma en serio la protección de sus datos. Y esto genera confianza, ¿no? Y puede ser la razón por la que un cliente elija una empresa sobre otra. Muy bien. Otro beneficio clave encontramos en cuanto a la continuidad del negocio. Muy bien, o sea que los incidentes de seguridad, como un ataque de ransomware o un desastre natural que afecta a los servidores, pueden paralizar las operaciones. Un SGCI incluye planes de recuperación ante desastres y de continuidad del negocio para asegurar que la organización pueda seguir funcionando o recuperar rápidamente sus operaciones. Ejemplo, un banco tras un fallo de sistema puede recuperar sus datos de clientes, ¿no? Y seguir ofreciendo servicios en cuestión de horas gracias a un plan de continuidad bien definido dentro de un SGCI. Muy bien. Muy bien. Pero ¿cuál serían los riesgos, no? Los riesgos de no tener un SGCI. Por ejemplo, ignorar la seguridad de la información puede tener consecuencias devastadoras, ¿no? Para una organización en cuanto a pérdidas económicas, daño en la reputación, sanciones legales, pérdida de competitividad, ¿no? En cuanto a pérdidas económicas, ¿qué quiere decir? Directamente por el robo de fondos o de información valiosa o indirectamente por la interrupción de las operaciones y los altos costos de recuperación. Muy bien. Daño a la reputación, ¿qué quiere decir? Una brecha de seguridad puede dañar la confianza de los clientes, ¿no? Y hacer que una organización pierda su credibilidad en el mercado. En sanciones legales, ¿qué quiere decir? Que el incumplimiento de las normativas de protección de datos puede resultar en multas millonarias, ¿no? Impuestas por los reguladores. Muy bien. En cuanto a pérdida de competitividad, las empresas que no garantizan la seguridad de los datos pueden ser superadas, ¿no? Por competidores que sí lo hacen. Muy bien. En conclusión, ¿no? Un SGCI es una inversión estratégica que protege, ¿no? A la organización en múltiples fuentes. Va más allá de la tecnología, creando una cultura de seguridad en toda la organización. Muy bien, muy bien. Y ahí vemos algunos datos, ¿no? Hay algunos datos bien interesantes. Dice ahí 9,44 millones de dólares, ¿no? Dice que ese es el costo medio, ¿no? Ese es el costo medio de una brecha. Muy bien, de una brecha de datos, ¿no? De datos en el 2022. Muy bien. Y ahí hay otro dato más, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa 9,44 millones de dólares? Eso significa que el dato de 9,44 millones de dólares como costo medio de una brecha de datos en 2022 se refiere específicamente a la cifra registrada en los Estados Unidos, según el informe anual, ¿no? El costo de reporte de datos, ¿no? De IBM Security, muy bien. Y es importante destacar que esta cifra es la más alta a nivel global y el costo promedio mundial en ese mismo informe fue de 4,35 millones de dólares. Muy bien. ¿Qué más? Ahí dice 287 días, ¿no? Día de tiempo medio. Muy bien, de tiempo medio para detectar, ¿no? Identificar, ¿no? Una brecha. Muy bien. Esos datos son bien importantes, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, el dato de 287 días como tiempo medio para detectar e identificar una brecha de datos es una cifra que se popularizó en el informe mencionado anteriormente, ¿no? El IBM Security, ¿no? Y el Ponemon Institute. Es un promedio que combina dos métricas críticas, el tiempo medio para identificar, o sea, el MTTI, que es el tiempo que transcurre desde que ocurre la brecha hasta que la organización la descubre, y tenemos también el tiempo medio para contener, que es el MTTC, es el tiempo que se tarda en resolver el incidente de seguridad una vez que ha sido identificado. Muy bien. Muy bien. Eh, pero cómo se desglosa? Mira,
Y los 287 días o cifras similares, ¿no? Según el informe de IBM en 2023, el promedio global para identificar una brecha fue de 204 días, pero contener la brecha fue de 73 días. Muy bien. La suma de estos dos valores es de 277 días, ¿no? Lo que está muy cerca, ¿no? De la cifra que se menciona ahí, ¿no? Y en la métrica combinada conocida como ciclo de vida de la brecha. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, hay un 13% de incremento, ¿no? 13% de incremento en certificaciones ISO 27001. Se incrementó, eso está muy bien, ¿no? Porque tienen muchos beneficios, ¿no? El aumento de 13% de las certificaciones en ISO 27001 es una cifra que refleja una tendencia global muy importante en la seguridad de la información, y este dato a menudo citado de informes destaca que un número cada vez mayor de organizaciones está formalizando su compromiso con la seguridad de la información a través de la adopción de un SGCI. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Pero ¿qué significa ese incremento? ¿No? Hay que tenerlo presente eso. Bueno, eso significa un reconocimiento de la importancia del SGSI. ¿Muy bien? O sea que las empresas no ven la seguridad como un gasto eh, opcional, ¿no? Sino como una inversión estratégica. Muy bien. Que el aumento en las certificaciones es una prueba de que las organizaciones, ¿no? Reconocen que la seguridad de la información es vital, ¿no? Para la continuidad del negocio y la protección de activos. Muy bien. Este incremento también significa una respuesta a un entorno de amenazas en evolución. O sea, con el aumento de los ciberataques, el ransomware y la filtración de datos, las empresas están bajo una presión no sin precedentes, ¿no? Para proteger su información. La certificación ISO 27001 demuestra, ¿no? Que han implementado un sistema robusto y sistemático para gestionar esos riesgos. Muy bien, muy bien. Muy bien, sigamos avanzando. En resumen, ¿no? Ese aumento del 13% en las certificaciones se hizo 27001 no es solo un dato estadístico, ¿no? Es una clara señal de que la seguridad de la información se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia empresarial moderna. Muy bien, muy bien. ¿Y qué significa, ¿no? El 82 por ciento de ataques, muy bien, de ataques son prevenibles, ¿no? Con controles, muy bien, con controles SGSI adecuado, dice, adecuado, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ese dato, ¿no? De 82% de los ataques son prevenibles con controles SGSI adecuados es una cifra, ¿no? Que resalta la efectividad, ¿no? De un SGSI. Aunque el porcentaje exacto puede variar, ¿no? Según la fuente y el tipo de ataque, el mensaje fundamental se mantiene que la gran mayoría de los incidentes de seguridad no son fallas tecnológicas inevitables, sino resultado de vulnerabilidades que pueden ser gestionadas y pueden ser mitigadas. Muy bien, muy bien. Este dato es una llamada de acción, ¿no? Para las organizaciones y subraya la importancia de un enfoque proactivo en lugar de uno reactivo. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo un SGCI va a prevenir esos ataques? Bueno, un SGSI como el definido en la norma 27001 no se trata de una única herramienta, sino de un marco de trabajo integral que se centra en las personas, en los procesos, en la tecnología. Entonces, al abordar estos tres pilares de manera sistemática, un SGSI ayuda a prevenir la mayoría de los ataques comunes. Muy bien, muy bien. Y hay muchas amenazas, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que un SGCI ayuda a prevenir? Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ataque de phishing. ¿Eso qué quiere decir? Que un SGCI previene estos ataques a través de la formación de los empleados y la implementación de sistemas de correo electrónico seguros. Otra forma de prevenir estas amenazas a través de, por ejemplo, la implementación de un SGCI ayuda a prevenir amenazas del tipo ataque ransomware. O sea que eso quiere decir que la combinación de políticas de respaldo de datos, la gestión de parches, por ejemplo, actualizaciones de software y la consignación de personal ayuda a prevenir y mitigar estos ataques. Otros ataques tenemos, por ejemplo, la vulnerabilidad del software. O sea, un SGCI establece procesos para gestionar las vulnerabilidades, asegurando que el software se mantenga actualizado y se parchee a tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces, la seguridad de la información ya no es una opción, sino es un componente esencial de la estrategia empresarial moderna. Muy bien. Muy bien, el marco normativo. Y ahí vemos, ¿no? La 27001 es un estándar internacional, así es, que establece todos los requisitos para implementar el SGCI, para darle mantenimiento al SGCI y para mejorarlo de manera continua. Muy bien. La cual participan todos los empleados y toda la gerencia, inclusive partes interesadas externas también.
y consultores también pueden participar. Muy bien. Y ahí tenemos la estructura de alto nivel, ¿no? Ese es muy importante. En la estructura de alto nivel, ¿no? De la norma, ¿no? De la norma ISO 27001-2022. Muy bien. Ahí vemos este contexto de la organización, ¿no? Etcétera. A ver, le voy a hablar un poquitito. Por ejemplo, la norma 27001-2022 se basa en una estructura de alto nivel, ¿no? Conocida como estructura armonizada, ¿no? Antes conocida como el anexo EC, muy bien. Esta estructura es común a todas las normas de sistema de gestión de ISO, lo que facilita la integración con otros sistemas como ISO 9001, que es de calidad, o ISO 14001, que es de medio ambiente. La norma se divide en dos partes principales, muy bien. Las cláusulas del 4 al 10, ¿qué significa? Que contiene los requisitos obligatorios, ¿no? Para establecer, para implementar, para mantener y mejorar un sistema de gestión de información, SGCI, ¿no? Y estas cláusulas son el cuerpo de la norma y son lo que un auditor verifica para otorgar la certificación. Y el anexo A proporciona un conjunto de controles de seguridad de la información de referencia que las organizaciones pueden elegir, ¿no? E implementar en base a su evaluación de riesgos. El anexo A ha sido revisado en la versión, ¿no? De 2022. Muy bien. Y ahí vemos la estructura de alto nivel. Por ejemplo, la cláusula 4 es contexto de la organización. O sea que la organización debe entender su contexto interno y externo y determinar las partes interesadas relevantes y sus requisitos, ¿no? Y esto ayuda a definir el alcance del SGCI. Eh, en la cláusula 5 tenemos liderazgo. ¿Eso qué quiere decir? Que la alta dirección debe demostrar su compromiso con el SGCI y esto incluye establecer una política de seguridad de la información, asignar roles, ¿no? y responsabilidad y asegurar que se asignen los recursos necesarios. En la cláusula 6 es relacionado a la planificación. O sea, en esta etapa la organización debe planificar su SGCI, ¿no? Lo que incluye evaluar riesgos y oportunidades, determinar los objetivos de seguridad de la información, establecer planes para el tratamiento de riesgos, seleccionando los controles del anexo A que sean apropiados. Y en la cláusula 7, que es soporte, la organización debe proporcionar los recursos necesarios, ¿no? para el SGCI. ¿Y esto qué es lo que abarca? Recursos humanos y financieros, competencia y conciencia del personal, comunicación interna y externa, información documental como política, procedimientos, planes, cartilla de instrucción, guías, formatos, etcétera. En la cláusula 8, que es operación, esta cláusula se centra en la implementación del SGCI en el día a día, ¿no? ¿Y esto qué implica? Planificación y control operacional, evaluación de los riesgos, implementación de los planes de tratamiento de los riesgos, etcétera, ¿no? En la cláusula 9 es evaluación del desempeño, que la organización debe de monitorear, debe de medir, debe de analizar y debe de evaluar el desempeño del SGCI. Esto incluye la realización de auditorías internas y la revisión por la dirección. En la cláusula 10, ¿qué significa el tema de mejora continua? O sea que la organización debe de mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación y la eficacia del SGCI, y esto implica tomar acciones correctivas para abordar las no conformidades. Muy bien. Pero ¿cuáles son las novedades en el anexo A de la 2021-2022? Bueno, mientras que las cláusulas principales del 4 al 10 permanecieron en gran medida sin cambios, la mayor actualización de la norma fue en el anexo A. Muy bien. Por ejemplo, tenemos una reducción y reorganización, o sea que el número de controles se redujo de 114 a 93 controles, como se menciona ahí. Surgieron nuevas categorías, o sea, los controles ahora se agrupan en cuatro temas o categorías en lugar de los 14 anteriores. O sea, tenemos controles organizativos, 37 controles, controles de personas, 8 controles, controles físicos, 14 controles, controles tecnológicos, 34 controles, ¿no? ¿Aparecieron nuevos controles? Sí, se introdujeron 11 nuevos controles para abordar los desafíos de seguridad modernos, como la inteligencia de amenazas, la seguridad en la nube, ¿no? y la prevención de la fuga de datos. Muy bien. En conclusión, la estructura de alto nivel de la 27001-2022 es un marco, ¿no? lógico y cíclico basado en el ciclo PDCA, ¿no? que es planificar, hacer, verificar y actuar, que permite a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, establecer y mantener un sistema de seguridad de información efectivo y en constante mejora. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Muy bien, los principios fundamentales, ¿no? del SGSI. Muy bien. Creo que esto lo hemos visto, ¿no? Pero vamos a repetirlos otra vez, muy bien. Los principios fundamentales de la seguridad de información, que son la base de un SGSI, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad de información, giran en torno a la tríada CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y estos tres principios son la columna vertebral de la norma ISO 27001, ¿no? Y de cualquier estrategia de seguridad de la información efectiva. Muy bien. En cuanto a la confidencialidad,
Y la confidencialidad no es el principio de que garantiza que la información solo sea accesible y sea revelada a las personas, entidades o procesos autorizados y se trata de evitar que los datos sensibles caigan en las manos equivocadas. Ejemplo de confidencialidad, una empresa de recursos humanos utiliza un sistema de gestión de personal que requiere autenticación con contraseña y un segundo factor de autenticación para acceder a los expedientes de los empleados. Entonces, esto asegura que solo el personal de recursos humanos puede haber información privada como salarios, direcciones y número de seguridad social. Si un empleado no autorizado intenta acceder, el sistema lo denegaría, ¿no? Protegiendo la confidencialidad. En cuanto a integridad, la integridad se refiere a la protección de la exactitud y a la completitud de la información y los métodos de procesamiento. Su objetivo es evitar, ¿no?, que los datos sean modificados, sean eliminados o alterados de forma no autorizada. Ejemplo de integridad, en un banco, ¿no? Por ejemplo, un cajero automático registra cada transacción en tiempo real. La integridad de los datos garantiza que si un cliente retira, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, unos $200 o 200 euros, ¿no? Esa cantidad se refleja, ¿no?, de manera exacta o sin alteraciones de su saldo. Si el sistema fuera vulnerable a la manipulación, un atacante podría alterar los registros para reflejar una cantidad diferente, ¿no?, comprometiendo la integridad de la información financiera. En cuanto a disponibilidad, la disponibilidad asegura que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los activos de procesamiento asociados, ¿no?, cuando lo necesite. Se enfoca en garantizar que los sistemas, los datos y los servicios estén siempre operativos y accesibles en todo momento. Un ejemplo de disponibilidad, por ejemplo, ¿no? Una empresa que depende de su página web de comercio electrónico necesita que esté disponible 24/7 para procesar ventas. Si un ataque de negación de servicio de DDoS dejara la página inoperativa, entonces la empresa sufriría pérdidas económicas y de reputación. La implementación de un SGCI con control de disponibilidad como sistema de respaldo y redundancia de servidores no garantiza que el servicio se mantenga siempre activo, incluso frente a posibles incidentes. Muy bien. Entonces, estos tres principios no son independientes, a menudo se complementan, ¿no? Y en ocasiones entran en conflicto, lo que requiere un equilibrio cuidadoso por parte de un SGCI. Por ejemplo, ¿no?, una alta seguridad, confidencialidad e integridad podría hacer que la información sea menos accesible, ¿no? Disponibilidad. Un SGCI efectivo es el que logra armonizar estos principios para satisfacer las necesidades específicas de la organización. Muy bien, muy bien. Muy bien, y ahí se menciona el ciclo PDCA. Muy bien, el ciclo PDCA, ¿no? En el SGC. Muy bien, ¿qué significa eso? Muy bien. Entonces, el ciclo PDCA, ¿no?, que es planificar, hacer, verificar y actuar, es el marco de mejora continua, ¿no?, en el que se basa un sistema de gestión de la seguridad de información SGCI, como el que establece la norma ISO 26001. Y este ciclo es fundamental, ¿no?, para garantizar que el SGCI no sea un proyecto único, sino un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo, ¿no?, y se adapta a las nuevas amenazas y riesgos, ¿no? En planificar, por ejemplo, esta es la fase de diseño y establecimiento del SGCI, ¿no? En esta etapa, la organización define todos sus objetivos, todos sus procesos, ¿no?, para gestionar los riesgos de seguridad de información. Pero ¿esto qué implica? En planificar implica identificar el contexto, evaluar los riesgos, seleccionar los controles, definir los objetivos, ¿no? Por ejemplo, en identificar el contexto, hay que entender ahí las necesidades de la organización y de las partes interesadas. En evaluar los riesgos, hay que identificar las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En cuanto a seleccionar los controles, ahí hay que elegir los controles de seguridad adecuados, ¿no?, para mitigar los riesgos identificados. En cuanto a definir objetivos, hay que establecer metas claras y medibles para la seguridad de información. El hacer, ¿qué significa el hacer? Bueno, en esta fase, la organización implementa y opera los procesos y controles, ¿no?, que se planificaron en la etapa anterior. Y se trata de poner en marcha el SGCI, y esto que incluye implementación de políticas, capacitación del personal, instalación de la tecnología, gestión de la documentación, por ejemplo. En implementación de políticas, ¿qué quiere decir? Poner en práctica las políticas de seguridad de información. En capacitación del personal, ¿qué quiere decir? Concientizar a los empleados sobre los riesgos y los roles en la seguridad. En cuanto a instalación de la tecnología, ¿eso qué quiere decir? Hay que desplegar los controles tecnológicos como firewall, sistema de cifrado y antivirus, ¿no? En cuanto a gestión de la documentación, hay que crear y mantener los registros necesarios del SGCI. Muy bien. Muy bien. Verificar. Verificar, esta es la fase de monitoreo, revisión y evaluación. La organización comprueba, ¿no?, si el SGCI está funcionando según lo previsto y si los controles son eficaces, ¿no?, para
gestionar los riesgos, ¿no? Y esto se logra a través de qué? A través de auditorías internas, a través de revisión por la dirección, a través de la medición del rendimiento. En cuanto a auditorías internas, ahí hay que realizar evaluaciones periódicas para verificar que se cumplen los requisitos de la norma. En cuanto a revisión por la dirección, ahí la alta dirección revisa el desempeño del SGSI para asegurar su idoneidad y eficacia. En cuanto a medición del rendimiento, ahí hay que monitorear indicadores clave de rendimiento KPI, ¿no? Para evaluar la efectividad de los controles. Muy bien. En actuar. En esta última fase, la organización toma medidas, ¿no? Para mejorar continuamente el SGCI, ¿no? Basándose en los resultados de la etapa de verificación. Los hallazgos de las auditorías y las revisiones impulsan las acciones correctivas y preventivas, ¿no? ¿Y esto qué incluye? Incluye corregir las no conformidades, mejorar los procesos, adaptarse a los cambios, ¿no? Corregir las no conformidades, ¿qué significa? Ahí hay que solucionar cualquier desviación de los requisitos de la norma. En cuanto a mejorar los procesos, ¿qué significa? Hay que realizar ajustes para hacer los procesos más eficientes y efectivos. En cuanto a adaptarse a los cambios, y hay que hacer, ahí hay que modificar el SGCI para responder a nuevos riesgos, ¿no? A tecnologías y cambios en el entorno de la organización. Muy bien. Y el ciclo se repite continuamente, lo que garantiza que la seguridad de información sea un esfuerzo de mejora constante, permitiendo a la organización proteger sus activos, ¿no? De manera proactiva en un entorno de amenazas de constante evolución. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, bueno, ya explico un poco la fase de planificación, pero vamos a profundizar un poquito más. Muy bien. Planificar el plan, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los componentes? Ahí menciona componentes principales. Muy bien, tiene que hablar un poquito. Muy bien, entonces la fase de planificar, ¿no? Plan que es dentro del ciclo PDCA, ¿no? De un SGCI es fundamental, ¿no? Para establecer la dirección estratégica de la seguridad de la información en una organización y es la etapa donde se establecen los cimientos del sistema de gestión. Muy bien. Entonces, los componentes principales de esta fase, según la norma del 22, son los siguientes. Tenemos la comprensión del contexto de la organización, esa es la cláusula 4. Ahí, antes de hacer cualquier plan, la organización debe entender dónde se encuentra, ¿no? ¿Y esto qué implica? Identificar factores internos y externos, identificar las partes interesadas, ¿no? O sea, en factores internos, ¿qué quiere decir? Que hay que analizar la cultura de la empresa, los objetivos, las estrategias, la estructura de la organización, ¿no? Sus capacidades y sus activos de información. En factores externos hay que considerar el entorno legal y regulatorio como el GDPR, las amenazas de mercado, los competidores, las relaciones con proveedores y las expectativas de los clientes. Y en parte interesadas hay que identificar a la parte interesadas y grupos como clientes, empleados, reguladores, inversores, socios, que pueden afectar o ser afectados por el CGCI y sus expectativas y requisitos deben ser considerados. Muy bien. En cuanto al liderazgo y compromiso de la alta dirección, que es la cláusula 5, ahí la planificación no tiene éxito, ¿no? Si no se cuenta con el respaldo de la dirección. Entonces, este componente se asegura de que se establezca la política de su información, se asignan roles y responsabilidades. ¿Muy bien? En cuanto a que se establezca la política de su información, ese es un documento oficial que define el compromiso de la organización con la seguridad de información. Y en cuanto a se asignan roles y responsabilidades, ahí eso quiere decir, se designa a personas responsables de la seguridad, ¿no? Con autoridad y con recursos. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Otro componente principal de esta fase también está el tema de la planificación para la gestión de los riesgos, que es cláusula 6. O sea que este es el núcleo de la fase de planificación y el componente más crítico del CGCI. La organización debe de evaluar riesgos, debe de identificar oportunidades, debe de darle tratamiento a los riesgos, ¿no? Debe seleccionar controles, etcétera. En cuanto, por ejemplo, a evaluar los riesgos, hay que identificar las amenazas como malware, desastres naturales, ¿no? Y las vulnerabilidades como software sin parches, que podrían afectar a los activos de información, ¿no? Como datos de cliente, propiedad intelectual. Se evalúa la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y el impacto que tendría. Muy bien. En cuanto a identificar oportunidades, ¿eso qué quiere decir? Que la seguridad de la información también puede generar oportunidades como una ventaja competitiva, ¿no? O la reducción de costos. En cuanto a tratamiento de riesgos, una vez evaluado, la organización decide cómo manejar los riesgos, ¿no? Y las opciones incluyen, por ejemplo, mitigar, transferir, evitar, aceptar. Mitigar quiere decir reducir el riesgo. Ejemplo, implementar un firewall. Transferir, ¿qué significa? Hay que pasar el riesgo a un tercero, ¿no? Como ejemplo, contratar un seguro cibernético. Evitar quiere decir no participar en una actividad que cree riesgo. En aceptar hay que aceptar el riesgo si el costo de mitigarlo es mayor que el impacto.
Muy bien. Y después acá otro componente de la planificación para la gestión de los riesgos, que es la cláusula 6, también bueno, se encuentra también el tema de selección de controles. O sea, seleccionar controles, o sea que este es basado en el tratamiento de los riesgos. La organización elige los controles de seguridad adecuados del anexo de la 20001 o de otras fuentes, ¿no? Y este es el paso donde se justifica la implementación de controles como la encriptación o los sistemas de acceso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acá? Otro componente, otro componente lo encontramos, por ejemplo, en establecimiento de objetivos de seguridad de información, cláusula 6. Los objetivos deben ser SMART, ¿no? O sea, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con un tiempo definido, ¿no? Y estos objetivos guían las acciones del SGC. Ejemplo, reducir en un 20% el número de incidentes de piercing no reportados por los empleados en los próximos 12 meses a través de la capacitación y la tecnología. Muy bien. En resumen, ¿no? La fase de planificar sienta la base para todo el CGCI y si esta etapa se hace de manera exhaustiva y estratégica, las siguientes fases de hacer, verificar, actuar serán mucho más efectivas, ¿no? Y la organización estará mejor preparada para gestionar los riesgos de seguridad de la información. Muy bien, muy bien. Después tenemos la fase de hacer, muy bien, la fase de hacer y tenemos los elementos clave de implementación, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a descansar 5 segundos, un ratito. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la fase de duda, muy bien. Eh, Deme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces la fase de hacer, ¿no? La fase de hacer del PDCA es el momento en que la organización pone en práctica el SGCI, ¿no? Que se planificó en la fase anterior. Es el elemento clave de la implementación, ¿no? Donde la teoría se convierte en acción. Entonces, el objetivo principal de esta etapa es llevar a cabo los planes de tratamiento de riesgo, ¿no? Y operar los controles de seguridad de la información. Y esto implica varios componentes esenciales. O sea, la implementación de controles y procedimientos, por ejemplo, implica también la gestión de activos de la información, implica la concienciación y capacitación del personal, implica la gestión de incidentes de seguridad, ¿no? Etcétera. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de cada uno de esos componentes. El primer componente de esta fase tenemos la implementación de controles y procedimientos. O sea, una vez que se han seleccionado los controles adecuados, la organización los implementa, ¿no? Y estos controles pueden ser de tres tipos: controles técnicos, controles organizativos y controles físicos. Muy bien. Entre los controles técnicos, la instalación de firewall, sistema de detección de intrusos, software antivirus, encriptación y sistema de autenticación de dos factores, ¿no? Ahí vemos esos tipos de controles, ¿no? Son controles técnicos. Muy bien. En cuanto a controles organizativos, tenemos la creación y divulgación de políticas, ¿no? Y tenemos otro tema más. Bien. O sea, tenemos la creación y divulgación de políticas y procedimientos como la política de uso aceptable, por ejemplo, ¿no? Política de uso aceptable de activos, la política de gestión de contraseñas, ¿no? Y los procedimientos de respaldo. En cuanto a controles físicos, tenemos la implementación de medidas de seguridad física, como el control de acceso a los servidores, la vigilancia por cámara de seguridad, ¿no? Y la protección contra incendios. Muy bien. Otro componente de esta fase tenemos la gestión de activos de la información.
O sea que en esta etapa se establecen los procesos para gestionar los activos de información de la organización y esto incluye, por ejemplo, el inventario de activos, la clasificación de información, ¿no? Con respecto al inventario de activos, la creación de un inventario completo de la información y de los activos tecnológicos que la contienen, ¿no? Como servidores, bases de datos, dispositivos móviles. En cuanto a clasificación de la información, tenemos la clasificación de la información según su nivel de sensibilidad, ¿no? Pública, interna, confidencial, secreta, para aplicar los controles de seguridad adecuados a cada nivel. Muy bien. Otro componente aquí vemos es la concienciación y capacitación del personal. O sea que el personal es un pilar fundamental de la seguridad de información. La fase de hacer se encarga de que los empleados entiendan su papel en la protección de los datos, ¿no? Y esto incluye formación obligatoria, comunicación interna. En cuanto a formación obligatoria, ahí tenemos cursos para concientizar sobre las políticas de seguridad, el uso de contraseñas, la prevención de ataques de phishing y cómo reportar un incidente. En cuanto a comunicación interna, la difusión de mensajes y recordatorios de seguridad, ¿no? A través de correos electrónicos, intranet o carteles, ¿no? Publicitarios. Otro componente de la fase de ejecución es la gestión de incidentes de seguridad. O sea que la organización debe estar preparada para responder a los incidentes de seguridad, ¿no? La fase de hacer, ¿qué es lo que implica? Hacer un plan de respuesta, realizar simulacros de incidentes, ¿no? Establecer un plan de respuesta, ¿qué significa? Definir los pasos a seguir, ¿no? Cuando ocurre una brecha de datos, quién contactar, ¿no? Cómo contener el ataque, cómo notificar a las partes interesadas. En cuanto a simulacros de incidentes, o sea que la realización de pruebas periódicas para asegurarse, ¿no? De que el plan de respuesta a incidentes es efectivo, ¿no? Y que el personal sabe cómo actuar en una emergencia. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? La fase de hacer es la ejecución del plan estratégico del SGCI y es en esta etapa donde la organización demuestra su compromiso real con la seguridad, transformando las políticas y los procedimientos en acciones concretas que protegen la información. Muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos ya otra fase, la fase de verificar. Muy bien, el famoso check. Y también tenemos ahí unos requisitos, ¿no? Requisitos clave según la ISO 27001-2022, ¿no? Y tenemos ahí unas cláusulas relacionadas, ¿no? Cláusulas, tenemos el 9.1, tenemos el 9.2 y tenemos el 9.3. Muy bien. Muy bien, entonces la fase de verificar check del ciclo PDCA, ¿no? En el SGCI es crucial, ¿no? Para asegurar que el sistema esté funcionando como se espera, ¿no? Y que los objetivos de seguridad se estén logrando. Entonces, según la norma ISO 27001-2022, esta fase se centra en la evaluación del desempeño y la revisión del sistema. Entonces, los requisitos claves se detallan en la cláusula 9. Muy bien. Ahí tenemos el 9.1, que es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y esta subcláusula exige que la organización determine qué necesita ser monitoreado, ¿no? Y medido, ¿no? Para evaluar el rendimiento del SGSI. Es la base para saber si las medidas de seguridad son efectivas, ¿no? Por ejemplo, ahí nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿No? ¿En qué medir? Ahí se deben definir las métricas clave, ¿no? Como el número de incidentes de seguridad, el tiempo de respuesta, el porcentaje de empleados que han completado la capacitación de seguridad o el número de vulnerabilidades encontradas y corregidas. En cuanto a cómo medir, la organización debe establecer los métodos para recopilar y analizar los datos. Esto puede incluir el uso de herramientas de monitoreo, análisis de registro de eventos, de logs, ¿no? Y encuestas al personal. Muy bien, en cuanto a análisis y evaluación, los datos recopilados no son útiles, ¿no? Si no se analizan. La organización debe también evaluar, ¿no? Si los resultados del monitoreo están alineados con los objetivos de la seguridad. Por ejemplo, ¿no? Si el número de incidentes de piercing ha disminuido, significa que la capacitación está siendo efectiva. Muy bien, el 9.2 es en cuanto a auditoría interna. O sea que la auditoría interna es una herramienta clave, ¿no? Para verificar la conformidad y la eficacia del SGCI. La norma exige que la organización realice estas auditorías de manera planificada y regular. El propósito aquí es el objetivo de verificar, ¿no? Que el SGCI cumple con los requisitos de la norma ISO 20001, las políticas de la propia organización y los planes establecidos. Muy bien. Las auditorías deben ser realizadas por personal competente, ¿no? Ya sea interno o externo, o que sea imparcial. Los hallazgos de la auditoría, como conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora, deben ser reportados a la alta dirección. Muy bien. El 9.3, revisión por la dirección. La revisión por la dirección, ¿no? Es una reunión formal en la que la alta dirección evalúa el estado del SGCI, ¿no? Y esta revisión es esencial para demostrar el compromiso de liderazgo, ¿no? Y para tomar decisiones estratégicas sobre el sistema. Muy bien. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? La fase de verificar es el momento en que una organización se detiene para evaluar su proceso o su progreso, perdón,
A través del monitoreo, las auditorías internas y las revisiones por la dirección se asegura que el SGCI no sea solo un conjunto de documentos, sino un sistema vivo y efectivo, ¿no? Que se adapta y mejora continuamente. Muy bien. Muy bien, y por último tenemos la fase de actuar. Muy bien, la fase de actuar. Muy bien. Ahí tenemos algunas acciones principales, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos ahí? De acuerdo con la cláusula 10 del CSI, la organización debe... Muy bien, ¿qué más? Bien. Entonces, la fase de actuar, ¿no? Es la etapa final del ciclo PDCA y su propósito principal, ¿no? Es la mejora continua, ¿no? En esta fase, la organización toma las acciones necesarias para corregir las deficiencias identificadas y optimizar el sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? ¿Cuáles serían las principales acciones acá? Tomar medidas correctivas y preventivas, por ejemplo. Otra acción aquí sería, por ejemplo, mejorar continuamente el SGSI, ¿no? En la primera medida de tomar medidas correctivas y preventivas, acá basándose en los resultados de las auditorías internas, las revisiones de la dirección y el análisis de rendimiento, la organización debe tomar acciones para abordar las no conformidades. Una no conformidad es cualquier desviación de los requisitos de la norma 26001, ¿no? Y de las políticas internas de la organización, ¿muy bien? Ahí hay que identificar la causa raíz, hay que implementar acciones correctivas, ¿no? Hay que implementar acciones preventivas también, etcétera. En cuanto a mejorar continuamente el SGCI, la mejora continua es la esencia del SGCI y la fase de actuar asegura que el sistema siga siendo relevante y efectivo en un entorno de amenaza, ¿no? En constante evolución. Las acciones principales incluyen ajustar políticas y procedimientos, asignar recursos adicionales, comunicar los cambios, etcétera. En conclusión, ¿no? La fase a actuar es el motor, ¿no? Que impulsa la evolución del SGCI y es donde la organización aprende de sus errores, ¿no? Y aciertos para fortalecer su postura de seguridad de manera continua, ¿no? Cerrando todo el ciclo PDCA, ¿no? Y preparándose para el siguiente. Muy bien, muy bien. Muy bien, y ahí vemos una estructura organizacional del SGCI. Ahí está, la alta dirección, comité de seguridad, CISO, responsables, dueño de información, equipo de editeo, editores y empleados. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos implementar un SGCI eficaz, requiere una estructura organizacional. Eso quiere decir que la estructura organizacional de un SGCI no se refiere a un organigrama fijo, sino a la definición de roles, responsabilidades y autoridades, muy bien, necesarias para implementar y mantener el sistema. Entonces, el objetivo es asegurar que la seguridad de la información no sea responsabilidad de una sola persona o departamento, sino que esté integrada en toda la organización, muy bien. La norma 26001 no exige un puesto específico, pero sí establece, ¿no? Que la alta dirección debe asignar roles y responsabilidades para el SGCI. Por ejemplo, tenemos la alta dirección, donde la alta dirección que incluye a los gerentes y directores, ¿no? Él es el responsable final del SGCI. Su papel es crítico para el éxito del sistema, ¿no? Y sus responsabilidades principales son, por ejemplo, liderazgo y compromiso. Eso quiere decir que tienen que demostrar un apoyo activo al SGCI. Otra responsabilidad es aprobar la política de seguridad de la información y asegurarse que sea comunicada. Otro es proporcionar los recursos necesarios como financieros, humanos, técnicos para la implementación y el mantenimiento del CGCI. Otro es supervisar el rendimiento del CGCI en las revisiones por la dirección para asegurar que se cumplan los objetivos. Muy bien. Eh, Después, ¿qué más tenemos? Un organigrama también puede estar compuesto como un responsable o gestor del SGCI. ¿No? O el famoso CISO, ¿no? El CISO, que es, aunque el puesto no es obligatorio, muchas organizaciones designan a un gestor del SGCI o un CISO para liderar la implementación, y este rol actúa como un puente entre la alta dirección y los equipos operativos, ¿no? Entre la responsabilidad del CISO tenemos liderar y coordinar todas las actividades del SGCI, informar a la alta dirección sobre el estado del SGCI, supervisar el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos, promover la cultura de seguridad en toda la organización. Después tenemos ahí un comité CGCI, ¿no? Que se me ha pasado, Comité de Seguridad e Información, que un comité de seguridad compuesto por representantes de diferentes departamentos, TI, recursos humanos, legal, finanzas. Eso es crucial para asegurar que el CGCI refleje las necesidades de toda la organización. Entre sus acciones tenemos ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre la seguridad, facilita la comunicación y la colaboración entre las diferentes áreas para abordar los riesgos de seguridad, revisa los resultados de las auditorías y los incidentes de seguridad para promover o para proponer mejoras, ¿no? Etcétera. Muy bien. Dueño de la información también o dueño de los activos de la información. Cada activo de información como una base de datos de clientes o un software cloud
deben tener un dueño, ¿no? Y esta persona que generalmente es el líder del departamento que utiliza el activo es responsable de identificar los riesgos, de clasificar los datos, de proteger el activo, etc. Después hay responsabilidades también de todos los empleados. O sea que la seguridad de la información es responsable de todo, ¿no? Y el SGCI debe establecer que cada empleado tiene un rol activo, ¿no? Que incluye, por ejemplo, seguir las políticas y los procedimientos de seguridad, por ejemplo, no compartir contraseñas, bloquear el equipo cuando no se use, ¿no? El empleado también, entre sus responsabilidades encontramos la de informar inmediatamente sobre cualquier incidente o sospecha de incidente de seguridad o asistir a la formación de concienciación sobre seguridad, ¿no? Entonces, en resumen, la estructura organizativa del SGCI se centra en establecer una cadena de responsabilidad clara, ¿no? Desde el liderazgo que establece la visión hasta los empleados que ejecutan las políticas en el día a día. Muy bien, creando una cultura de seguridad en toda la organización. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver este tema también, análisis y evaluación de los riesgos, que tema es muy interesante. Muy bien. Muy bien. Do- Entonces, el análisis y la evaluación de los riesgos son un componente fundamental, ¿no? Y el punto de partida de un sistema de gestión de información SGCI. Y este proceso permite a una organización entender y priorizar los riesgos, ¿no? A los que se enfrenta su información, para luego decidir cómo gestionarlos de manera efectiva. No se puede proteger lo que no se conoce. Y este proceso busca precisamente eso. Identificar los activos de información, las amenazas y las vulnerabilidades para determinar los riesgos reales. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Podemos hablar un poco de los componentes, ¿no? Del proceso de tratamiento de los riesgos. Aunque ahí menciona las metodologías principales basadas en activos, basadas en amenazas, basadas en escenarios, basadas en controles, ¿no? La que más se usa es la basada en activos, que es identificar y evaluar riesgos asociados a cada activo, muy bien. Pero también se pueden usar otras metodologías acá. Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de tratamiento de los riesgos. Por ejemplo, el análisis de los riesgos, ¿no? Esta fase se centra en la identificación y el cálculo del riesgo, ¿muy bien? Y los pasos principales son, por ejemplo, identificación de activos, identificación de amenazas, identificación de vulnerabilidades, cálculo del riesgo, ¿no? Etcétera, muy bien. Y incluso hay una fórmula de riesgo, ¿no? Riesgo es igual a probabilidad por impacto. Después tenemos el tema de la evaluación de los riesgos, también es otro componente del proceso, ¿no? Evaluación de riesgos, o sea, una vez que los riesgos han sido analizados y cuantificados, la evaluación de riesgos permite a la organización priorizarlos y tomar decisiones informadas sobre cómo gestionarlos, ¿no? Los pasos son, por ejemplo, priorización de riesgos, división de tratamiento, ¿no? Que puede ser mitigar o reducir, transferir, evitar, aceptar, ¿no? Mitigar o reducir quiere decir implementar controles para disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo, y la mayoría de los SGCI se centran en esta opción. Transferir quiere decir compartir el riesgo con otra parte, como una compañía de seguros cibernéticos. En evitar hay que eliminar la actividad que genere el riesgo. En aceptar hay que asumir el riesgo, ya que el costo de mitigarlo supera el impacto potencial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Ahí tenemos una matriz de riesgo que también que involucra acá. Bueno, en esta matriz de riesgo acá vemos un mapa de calor, muy bien, donde los riesgos más críticos son de color rojo, ¿no? Después le siguen los riesgos altos, ¿no? Y después los riesgos medios y el riesgo bajo. Muy bien, toda esta matriz debe estar indicada dentro de la metodología o del proceso de gestión de riesgo. Muy bien. Muy bien, y acá vemos el tema de los controles. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Eh, Muy bien, el anexo A de la norma 26001-2022 es una parte fundamental del estándar, ¿no? Ya que proporciona una referencia de controles sobre la información que una organización puede considerar de implementar su SGC. Es importante destacar, ¿no? Que no es una lista obligatoria, sino es un catálogo de referencia. La organización debe realizar una evaluación de riesgos, ¿no? Y seleccionar los controles que sean necesarios para mitigar esos riesgos. Muy bien. El anexo A ha sido objeto de una importante actualización de la versión 2022 con el objetivo de hacerlo más relevante frente a desafíos de ciberseguridad actuales. Muy bien. ¿Cuáles son los principales cambios del anexo A? Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, la versión 2022 presenta una estructura y un contenido significativamente diferente en comparación con la versión de 2013.
Por ejemplo, hay una reducción en el número de controles. Eso quiere decir que el número de controles se ha reducido de 114 a 93 controles. Y esto se logró fusionando varios controles que eran similares o estaban relacionados en la versión anterior. Después ha aparecido una nueva categorización. O sea, los 14 dominios de control de la versión 2013 se han reorganizado en cuatro temas o categorías principales, lo que facilita su comprensión y aplicación. Tenemos controles organizacionales, 37 controles, controles de personas, 8 controles, controles físicos, 14 controles, y controles tecnológicos, 34 controles. Muy bien. Después se han adicionado nuevos controles, o sea, se han introducido 11 nuevos controles para abordar riesgo moderno, ¿no? Entre ellos se incluyen la inteligencia de las amenazas, por ejemplo, ¿no? Para recopilar y analizar la información sobre amenazas potenciales. Tenemos la seguridad de información para el uso de los servicios en la nube, para gestionar los riesgos asociados con el uso de la nube. Otro control nuevo acá es preparación de las TIC para cualquier negocio, o sea, asegurar que la infraestructura tecnológica pueda recuperarse de interrupciones. Eh, en cuanto a el anexo A también menciona todo lo que es monitoreo de la seguridad física, o sea, para detectar y responder a incidentes físicos de forma efectiva. Después tenemos controles ahí sobre gestión de la configuración, o sea, para asegurar la configuración segura de los sistemas. Eliminación de la información también para eliminar los datos de forma segura cuando ya no son necesarios. Prevención de la fuga de datos, o sea, para evitar la divulgación no autorizada de información. La codificación segura también para reducir las vulnerabilidades en el software desarrollado internamente. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se utiliza el anexo A? El anexo A es una referencia, ¿no? Para el proceso de tratamiento de riesgos. Después de realizar una evaluación de riesgo, la organización elabora una declaración de aplicabilidad, documento llamado SOA. Y la declaración de aplicabilidad es un documento crucial que enumera los 93 controles del anexo A e indica si cada control se ha seleccionado para ser implementado o no, justifica por qué un control se ha seleccionado o excluido y proporciona una descripción de cómo se implementará el control. Muy bien. En conclusión, el anexo A no es una lista de verificación, sino es una herramienta para apoyar a los o a las organizaciones y seleccionar los controles de seguridad adecuados, de acuerdo con su perfil de riesgo único y para demostrar su compromiso con la seguridad de la información. Muy bien. Ahí tenemos los controles, ahí está. Pero acá son controles de la versión 2013. Bueno, son otros controles, muy bien. Como les había yo mencionado, muy bien. Documentación del SGC. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice aquí la documentación SGCI es fundamental para establecer e implementar, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de este temita? Son temas bien interesantes. La documentación del SGCI es el conjunto de información y el medio que la contienen, como política, procedimiento, ¿no? Registro, etcétera, que una organización necesita para establecer, para implementar y mantener su sistema de seguridad. La norma 26122 no exige una cantidad excesiva de documentación, sino la documentación necesaria para asegurar que el SGCI sea eficaz y se enfoca más en la calidad y relevancia ¿no? de los documentos que en la cantidad. Muy bien. La pregunta acá sería, ¿cuáles serían esos documentos obligatorios que exige la 26122? La norma exige una serie de documentos obligatorios, ¿no? Para la certificación. Si bien el nombre de cada documento puede variar, su contenido es indispensable. En el alcance del SGCI, cláusula 4.3, ese es obligatorio, define los límites y aplicabilidad del SGCI, es decir, qué parte de la organización está cubierta. Muy bien. Después tenemos la política de seguridad de información, también es obligatoria, cláusula 5.2, que es un documento de alto nivel aprobado por la alta dirección, ¿no? Que establece el compromiso de la organización con la seguridad. Después tenemos política de roles y responsabilidades, también cláusula 5.3, describe quién es responsable de qué dentro del SXI. Después tenemos resultados de la evaluación y tratamiento de los riesgos, cláusula 6.12, 613, donde la documentación que muestra el proceso de análisis de riesgos y las decisiones tomadas para gestionarlos, ¿no? Después tenemos los objetivos de seguridad de información, cláusula 6.2, donde los objetivos medibles, ¿no? Y planificados para el SGSI. Tenemos también requisito obligatorio de competencia del personal, cláusula 7.2. Son registros que demuestran que el personal es competente para realizar sus tareas, ¿no? Después tenemos información documentada requerida por la norma cláusula 7.5, o sea que la norma pide documentar cualquier información que sea necesaria para asegurar el correcto funcionamiento del SGSI. Y este es un requisito general, ¿no? Que abarca muchos procedimientos, ¿no? Tenemos también el plan de respuesta a incidentes, cláusula 8.2, o sea, documentación que describe los pasos a seguir en caso de un incidente de seguridad. Tenemos resultados del monitoreo y medición, cláusula 9.1,
donde los datos y registros que demuestren la evaluación de desempeño del CGCI, ¿no? Son prioritarios también acá. Tenemos el programa también y resultado de la auditoría interna, cláusula 9.2, ¿no? Eso se refiere al plan para las auditorías y sus hallazgos. Bueno, en fin, tenemos una serie de documentos, resultados de la revisión por la dirección, cláusula 9.3, evidencia de acciones correctivas, cláusula 10.1, declaración de aplicabilidad SOA, cláusula 6.1.3, ¿no? Etcétera. Muy bien. Todos los documentos deben ser coherentes, deben estar estandarizados. Hay que capacitar al personal sobre el uso de los documentos, ¿no? Sobre el contenido de los documentos, etcétera. Muy bien. Y los documentos también hay que mejorarlos, obviamente, ¿no? Muy bien. Auditorías internas, eso es muy obligatorio, las auditorías internas, ¿no? Que son requisitos, ¿no? ¿No? Las auditorías internas son un requisito fundamental de la 26001, cláusula 9.1. Muy bien. Entonces, las auditorías internas son un componente esencial, ¿no? Del ciclo de vida de un sistema de gestión de servicio de información, el CGSI, tal como lo establece la cláusula 9.2 de la norma, ¿no? Y el propósito de una auditoría interna es que la organización se evalúa, ¿no? A sí misma de manera objetiva para verificar si su SGCI cumple con los requisitos de estándar, ¿no? Y sus propias políticas. Muy bien. Muy bien. Pero ¿cuáles serían los elementos clave de una auditoría interna? Tenemos una auditoría interna efectiva debe seguir un proceso estructurado, ¿no? Por ejemplo, una planificación y programa de auditoría debe de haber. Debe haber también criterios de auditoría, ¿no? ¿Qué más debe haber? Debe haber selección de auditores, realización de auditorías, resultados de las auditorías, reportes de la auditoría, ¿no? Va a haber una capacitación, un webinar especial sobre auditoría, muy bien, sobre materiales Artipro, para comentar un poco más, ¿no? Más profundo sobre ese tema. Por ejemplo, ¿cuáles serían los elementos clave de una auditoría interna? Bueno, en cuanto a planificación y programa de auditoría, que la organización debe establecer un programa de auditoría, ¿no? Interna que defina la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, ¿no? Y los criterios para las auditorías. La frecuencia puede variar, pero generalmente se realiza al menos una vez al año. Y el programa debe considerar la importancia de los procesos, los cambios en la organización y los resultados de auditorías previas. Muy bien. Oye, en cuanto a criterio de auditoría, los auditores internos evalúan el SGCI con base en los siguientes criterios: requisitos de la norma 27.2022, las políticas y procedimientos propios de la organización y los objetivos de seguridad que la organización ha establecido. En cuanto a selección de auditores, la auditoría debe ser realizada por personal que sea competente y sea objetivo. O sea, que esto significa que los auditores internos no deben auditar su propio trabajo y pueden ser empleados o de la organización que están capacitados en la norma o pueden ser contratados externamente, ¿no? Para garantizar su imparcialidad. En cuanto a realización de la auditoría, el proceso de auditoría generalmente que incluye revisión de la dirección o revisión de la documentación, entrevistas, observaciones, ¿no? Revisión de la documentación, que significa que los auditores examinan la documentación de SGSI, como las políticas, el plan de tratamiento de riesgos y los registros. En cuanto a entrevistas, se entrevistan a los empleados y gerentes que entienden cómo se aplican los controles en la práctica. En cuanto a observación, los auditores observan los procesos y la práctica de seguridad en el lugar de trabajo. Muy bien. Resultados de la auditoría, los auditores documentan todos sus hallazgos que pueden ser conformidades, no conformidades, oportunidades de mejora. Conformidades, ¿qué quiere decir? El cumplimiento de un requisito. No conformidades, ¿qué quiere decir? El incumplimiento de un requisito. Las no conformidades deben ser clasificadas según su gravedad. Y oportunidad de mejora, sugerencias, ¿no? Para mejorar el SGCI, incluso si no hay, ¿no? Una no conformidad. Muy bien. Reporte de auditorías también, ¿no? Los hallazgos se presentan a la alta dirección y a los responsables de los procesos auditados, ¿no? Y este informe es una entrada clave para la revisión por la dirección, donde se toman decisiones sobre las acciones correctivas necesarias. Muy bien. Pero ¿por qué son importantes las auditorías internas? Porque las auditorías internas son un paso crucial para prepararse para una auditoría de certificación externa y permiten identificar y corregir problemas antes de que un organismo de certificación lo detecte. Muy bien. También porque proporcionan información valiosa sobre la eficacia del SGSI, ayudando a la organización a mejorar continuamente sus procesos de seguridad. Aseguran también que el sistema no solo existe en papel, sino que funciona de manera efectiva en la práctica. También involucran a diferentes departamentos en el proceso, ¿no? Lo que aumenta la conciencia sobre la seguridad de la información en toda la organización. Muy bien. En resumen, las auditorías internas son una herramienta de autoevaluación vital, ¿no? Que impulsa la mejora y asegura que el SGSI se mantenga alineado con los objetivos de la organización y los requisitos de la norma. Muy bien. Muy bien. Revisión por la dirección. Ese también es muy importante, ¿no? La revisión por la dirección.
Muy bien, vamos a hablar brevemente. La revisión por edición es una de las etapas más importantes de la fase de verificar, check del ciclo PDCA de un SGCI y según la cláusula 9.3 de la norma 21.2022 es una reunión formal y periódica, ¿no? En que la alta dirección evalúa el desempeño del sistema para asegurar su idoneidad, su adecuación y su eficacia continua, ¿no? Es el momento en que el liderazgo de la organización demuestra su compromiso con la seguridad de la información. Pero ¿cuál es el propósito de la revisión por la dirección? El objetivo principal de esta revisión es que la alta dirección tome decisiones estratégicas, ¿no? Para la mejora continua del SGCI. La revisión no es simplemente una formalidad, sino es una oportunidad para asegurarse de que el SGCI siga siendo relevante para la necesidad de negocio, identificar oportunidades de mejora, asegurar la asignación de recursos adecuados para la seguridad, validar que las acciones tomadas para mitigar riesgos están funcionando, etcétera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, bueno, al final de la revisión, el ciclo PDCA se cierra, ¿no? Y las decisiones tomadas en la fase de actuar, ¿no? Se basan directamente en la información recopilada y analizada en la fase de revisión. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos algunas entradas y salidas, ¿no? Y también sería bueno aclarar eso, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las entradas input para la revisión por la dirección, para que la revisión sea efectiva, la alta dirección debe tener acceso a la información clave, ya que la norma 27001 exige que se consideren los siguientes puntos como entrada. Por ejemplo, el estado de las acciones de revisiones previas, los cambios en el contexto externo e interno, la retroalimentación de la parte interesada, los resultados del desempeño del CGCI, etc. Y las salidas es el resultado de la revisión por la dirección, no es solo un acta de la reunión, sino que la norma exige que la alta dirección tome decisiones sobre oportunidades de mejora continua o cualquier necesidad del cambio en el CGCI o necesidades de recursos. Muy bien, muy bien. Y ahí por último tenemos ahí ya la mejora continua, ¿no? Ya vamos a estar acabando. Muy bien. Y hay herramientas para la mejora continua. Muy bien. La mejora continua es el objetivo final de un SGCI y el principio que subyace a todo el ciclo PDCA, ¿no? Es la mejora continua. Es un compromiso constante para fortalecer el sistema de seguridad de una organización, asegurando que se adapte a los cambios y se vuelva cada vez más resiliente a las amenazas. Muy bien. La norma 21.22 dedica la cláusula 10 a la mejora continua, ¿no? Dividiéndola en dos partes principales. Primero, las no conformidades y acciones correctivas, que es cláusula 10.1, y después tenemos la mejora continua, que es cláusula 10.2. El punto uno, ¿no? No conformidades y acciones correctivas, cláusula 10.1. Este es el primer paso, ¿no? Hacia la mejora continua. Cuando se identifica un problema o un incumplimiento o una no conformidad, la organización debe tomar medidas para corregirlo, ¿no? Y evitar que vuelva a ocurrir, ¿muy bien? Ahí hay que identificar la no conformidad, hay que actuar inmediatamente, hay que investigar la causa raíz, hay que tomar acciones correctivas, hay que revisar la eficacia, etc. En cuanto a mejora continua, cláusula 10.2, este es un concepto más amplio, ¿no? Que la simple corrección de problemas y se trata de una mentalidad proactiva para mejorar constantemente, ¿no? Ahí se realiza un análisis de datos, decisiones de la dirección, implementar mejoras, etc. Por lo tanto, la mejora continua es lo que transforma el SXI de un proyecto estático a un proyecto o a un proceso dinámico, ¿muy bien? Y permite que la organización se mantenga al día, ¿no? Con un entorno de amenazas que en constante evolución. Muy bien. Entonces, espero que esto haya sido muy interesante. Muy bien. ¿Qué más? Los beneficios para la implementación, ahí tenemos una mayor confianza de clientes y socios, cumplimiento legal y regulatorio, ventaja competitiva con respecto a ¿no? O sea, una ventaja, ¿no? Estratégica con respecto a la competencia y mejora de la reputación corporativa, ¿no? Y hay esos son beneficios estratégicos. Después hay beneficios operativos, reducción de costos por incidente, mayor eficacia en procesos, continuidad de negocios, etcétera. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos hablar acá? Bueno, entre los beneficios estratégicos de implementar un sistema SGSI no va más allá de la simple protección de datos. Un SGSI se convierte en una herramienta competitiva que fortalece la posición de una organización en el mercado y contribuye a sus objetivos a largo plazo. Bien, tenemos otros objetivos, ahí tenemos reducción y gestión proactiva de riesgos, cumplimiento legal y normativo, ¿no? Mejora de la reputación y confianza del cliente, ¿no? Muy bien. Y continuidad en el negocio. Muy bien. En cuanto a los beneficios operativos, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo?
Los beneficios operativos de un SGSI no se centran en la mejora de la eficiencia, la estandarización y la reducción de costos en las operaciones diarias de una organización. Y a diferencia de los beneficios estratégicos que se enfocan en el largo plazo, los beneficios operativos son tangibles, ¿no? Y se ven reflejados en la gestión del día a día. Ahí tenemos reducción de costos operativos, mejora de la eficiencia y la productividad, procesos estandarizados y mejor gestión del cambio, ¿no? Ahí tenemos todo eso. Muy bien, eh, hay una serie de conclusiones, ¿no? Y próximos pasos. Las conclusiones clave sobre el sistema de gestión de información CGCI son que no es solo un conjunto de medidas técnicas o un proyecto puntual, es un enfoque integral, ¿no? Y estratégico para la gestión de riesgos que se basa en la mejora continua. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar de algunos puntos clave acá. Por ejemplo, en cuanto al alcance estratégico, un SGCI va más allá de la tecnología, abarca a las personas y a los procesos y su objetivo es proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, lo que lo convierte en una inversión clave para la supervivencia y el crecimiento del negocio. Otro punto clave aquí es el marco de trabajo, ¿no? La ISO 26001, o sea que la norma 26001 proporciona un marco ideal para implementar un SLSI. Sigue el ciclo PDCA, ¿no? Que es planificar, hacer, verificar y actuar, lo que asegura que el sistema, ¿no? Sea dinámico, ¿no? Y se adapte a las nuevas amenazas y mejore constantemente. Otro punto clave acá es el costo-beneficio, o sea que aunque la implementación de un SGCI implica una inversión, los beneficios superan ampliamente los costos. O sea, se ha demostrado que reduce el costo de la brecha de datos, protege la reputación, ¿no? Y genera confianza en clientes y socios, ¿no? Lo que se traduce en una ventaja competitiva. Otro punto acá importante es la seguridad de todo, o sea que la estructura organizativa de un SGCI subraya que la seguridad no es responsabilidad de un solo departamento. Desde la alta dirección hasta cada empleado, todos tienen un rol definido en la protección de los activos de información. En cuanto al enfoque proactivo, un SGCI cambia la mentalidad de una organización de reactiva a proactiva. A través del análisis de riesgos se identifican y mitigan las vulnerabilidades, ¿no? Antes de que sean explotadas, lo que previene la mayoría de los ataques. Muy bien. O sea, en definitiva, ¿no? La implementación de un SGCI es una decisión inteligente y necesaria en el entorno digital actual y permite a las organizaciones no solo proteger sus datos, sino también asegurar su continuidad, cumplir con las regulaciones y fortalecer su posición en el mercado. Es el pilar, ¿no? Sobre lo que se construye una ciberseguridad sostenible y eficaz. Muy bien. Muy bien. Espero que esto haya sido de su interés, ¿no? Nosotros proporcionamos capacitaciones, brindamos certificaciones de diferentes casas certificadoras, Certiprop, Sarjoin, Sarmin, GCD Council, ¿no? En fin, somos partners también de otras casas certificadoras en tecnología emergente también. Este webinar, por ejemplo, es muy importante y espero que nos haya o que nos cultive con información clave de lo que es un SXI, su importancia, sus beneficios, quienes participan, ¿no? Porque si nosotros participamos en algún proyecto, ¿no? Relacionado con la ciberseguridad o la ciberinformación, ¿no? Vamos a estar más familiarizados. Muy bien. Nosotros hay que verlo desde el punto de vista estratégico, técnico también. Muy bien. Si ustedes participan por ejemplo, nosotros contamos con promociones, ¿no? Si participan en los talleres, ¿no? Contamos con una promoción especial. Si es un participante, $550. Si es dos participantes, $400 cada uno. Si son tres participantes, $350 cada uno. Y tienen todos los beneficios, acceso a la plataforma, videos, asesorías, eh, materiales también adicionales, simuladores, plantillas profesionales, ¿no? Casos prácticos, desarrollamos casos prácticos de acuerdo a lo que el alumno nos indica, muy bien. Eso es muy importante, muy bien. Incluye horas también de auditoría, ¿no? Etcétera, muy bien. Un promedio de unas 60 horas aproximadamente, muy bien. Enfocamos la parte teórica, pero también enfocamos la parte práctica, ¿no? Y interactuamos con el alumno, muy bien. Nuestras ediciones son personalizadas, muy bien. Son bastante personalizadas en cualquier horario, en cualquier momento, muy bien. Espero que les haya encantado este pequeño webinar, pero grande en conocimiento, muy bien. Mis redes sociales, amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682, soy de Lima, Perú, ¿no? Ingeniero de sistemas, CISO, especialista en seguridad, auditorías también. Muy bien. Muy bien. Nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.